chicos y chicas. El día de hoy les traemos una conferencia respecto al tema de aves. La conferencista será nuestra compañera Jessica López Baños, quien ha estado encargada de estudiar estas especies recientemente. Hola chicos, bueno, pues como bien mencionaba mi compañero Ulises, hoy vamos a hablar un poquito sobre qué son las aves y pues también un poquito sobre qué es lo que está pasando con ellas y por qué es importante que apoyemos a su conservación. Bueno, vamos a empezar esta plática con una pregunta que todos hemos escuchado alguna vez y es si el huevo vino primero o fue la gallina. Esto pues para entender un poquito más sobre cómo es que esta especie ha ido evolucionando a través del tiempo y cómo es que llegamos a la conclusión de que es un ave. Seguramente muchos de ustedes en su cabeza tienen alguna respuesta a esta pregunta, pero vamos a estudiarla un poquito más desde el punto de vista científico. Al principio, Aristóteles decía que toda ave debe provenir de un huevo y que todo huevo debe venir de un ave. Y pues para que así ambos podrían existir como desde siempre. Pero pues su respuesta es un poco ambigua. Después, con el paso del tiempo, se ha ido como pues investigando y podemos llegar a la conclusión de que los huevos han existido desde hace muchísimos años antes que las gallinas. ¿Esto por qué? Porque si nos vamos en una línea del tiempo, podemos observar que los primeros tipos de huevos fueron de los arrecifes de coral. Los corales, que van desde hace 542 millones de años atrás, liberan una cierta cantidad de huevos y de espermas al mar para ser fecundados. Y después estos huevos forman embriones y luego larvas, que a su vez estas larvas son llevadas por las corrientes hasta formar las colonias de coral que les había mencionado. Después, el segundo tipo de huevos que podemos encontrar a lo largo de la historia data de 480 millones de años atrás, con los huevos de los insectos, que pues fueron de las primeras especies o de las más especies un poquito más complejas que podemos estudiar, y a la par de los huevos de los peces que no tenían mandíbulas, como los agnatos. Actualmente pues los podemos conocer como un tipo como de anguilas, y luego podemos pasar a los huevos de peces que sí tenían mandíbulas. Estos hace 430 millones de años. Luego pasamos a los huevos de los reptiles, hace 320 millones de años, hasta después toparnos con los huevos de los dinosaurios, hace 150 millones de años. En este punto es donde vamos a empezar a hablar un poquito más de las aves, porque como bien algunos ya pudieron haber escuchado, las aves son los dinosaurios que podemos tener presentes pues actualmente, son su evolución. Y para regresarnos un poquito contestando la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, podemos dar respuesta a que el primer huevo de gallina se puso a partir de dos especies de gallinas, que su nombre son los gallos de Banquiva, que vivían originalmente en China hace 7.400 años atrás, y la gallina actual se formó a partir de estos dos tipos de gallos cuando pusieron un huevo, y este huevo fue más fácil de domesticar para conocerlo como la gallina que pues habitualmente estamos acostumbrados a ver. Después pasamos a esta parte de la evolución entre los dinosaurios y las aves. Se tiene el registro de que el primer tipo de aves surgieron con los terópodos. Los terópodos solían habitar en el periodo Jurásico entre 200 y 145 millones de años atrás. Se han encontrado fósiles en Norteamérica, en Groenlandia, en Asia y África y Oceanía, casi en todos los continentes. El nombre de terópodo viene pues de los vocablos que significan pie de bestia.
y se caracterizan por tener los huesos de las extremidades exageradamente pues ligeros y huecos, como las aves conocemos actualmente, y sobre todo también eran bípedos y tenían unas garras curvas. También algunos tenían plumas y otros eran peludos. También se caracterizaban porque solo tenían 3 dedos al frente con garras y un cuarto dedo en la parte de atrás. Y pues bueno, este periodo de los dinosaurios es el que nos venden como en las películas, es el que más solemos conocer. Después, con el paso del tiempo, se fueron haciendo estudios y encontraron un fósil del Archaeopteryx. El Archaeopteryx está denominado o considerado como el predecesor más importante o fundamental entre la división de los dinosaurios y las aves. Y obviamente pues los reptiles. El nombre de Archaeopteryx viene de el vocablo arqueo, que significa antiguo, y teryx, que significa ala o pluma. Este fósil lo encontraron en 1861 en Alemania y tenía un tamaño aproximado de entre un cuervo y una gallina. Estos fósiles llaman mucho la atención porque por la forma en la que se conservó, se puede notar que tenía plumas, a diferencia de lo que podríamos haber pensado que los dinosaurios pues no tenían plumas, y se nota muy bien sobre todo pues en las alas y en la cola. Y también otra característica importante de esta especie es que tenía una mandíbula con dientes, a diferencia de las aves que conocemos actualmente que no tienen dientes. Y también una cola que era de hueso y muy larga, que actualmente pues está ausente en las aves, pero sí está presente en los reptiles. También en el fósil podemos darnos cuenta que estos huesos eran bastante esponjosos y tenían una forma de S en el cuello. Ya pasando por varios debates, se llega a la conclusión de que en los años 80 se definen a los terópodos como los ancestros principales de las aves. Después, bueno, este es otro ejemplo. Podemos aquí diferenciar que a lo que comúnmente pensaríamos, las aves no son descendientes de los pterodáctilos, que son los dinosaurios que conocemos que volaban. Después, repitiendo un poquito o haciendo énfasis más entre cómo es que se dividen a las aves y los reptiles, podemos darnos cuenta que una de las características que comparten ambos es que son vertebrados, al igual que los peces, los mamíferos, los anfibios y pues obviamente las aves y los reptiles, ¿no? También otra característica que comparten es que ambos nacen de huevos. Sin embargo, el tipo de caparazón que tienen son diferentes. Los huevos de las aves suelen ser más gruesos que la de los reptiles. Esto porque el lugar en que se desarrollan no es el mismo. Otra característica que comparten es la respiración pulmonar. Ambas especies van a tener pulmones que les permiten respirar oxígeno. Después, pasando a las diferencias que los dividen, es que los reptiles tienen una cubierta llena de escamas y las aves pues tienen plumas. Ambos les funcionan para muchas cosas diferentes y sobre todo pues para protección y alimentación. Otra característica es la sangre fría y la sangre caliente. Las aves son de sangre caliente y esto también se le conoce como especies endotermas, que logran mantener su temperatura mediante la energía que obtienen de los alimentos. Un animal que es de sangre caliente puede consumir aproximadamente 10 veces más alimento que uno de sangre fría. Los de sangre fría son conocidos como exotermos y
necesitan menos alimento para sobrevivir y su metabolismo no genera la suficiente energía, por lo que necesitan obtener el calor mediante métodos de transferencia. Esto puede ser a través del suelo y de las rocas donde se posan, del viento y del sol. Y suelen ser especies un poco más quietas que las de sangre caliente. Así que, bueno, ya juntando todo lo que se comentaba anteriormente, podemos definir a las aves como vertebrados, que son ovíparos, que tienen plumas, pico, alas y son de sangre caliente y necesitan de una respiración pulmonar. Básicamente esta es la definición de un ave. Así que en el momento en el que ustedes quieran diferenciar a un ave del resto de todas las especies de animales que conocemos, pues estas son las características que necesitan tener. En la parte física podemos dividir a un ave básicamente en tres partes. La primera es la cabeza, el tronco y las extremidades. Estas tres partes son muy importantes en su estudio porque al diferenciar o identificar cuáles son como las características súper específicas de cada ave, podemos identificar qué es lo que come, qué es dónde vive y más o menos pues sus habilidades y aptitudes. En la parte un poquito más interna, pero siguiendo la parte física, un ave se caracteriza porque sus huesos son huecos y sus músculos del pecho son más fuertes. Con el paso de la evolución, nos damos cuenta que las aves, si algunos recordarán, cuando pedimos una pechuga de pollo, vemos que la pechuga tiene un hueso que es súper como homogéneo y grande, es como el hueso más grande que podemos encontrar en las aves. Esto porque les ayuda a proteger sus pulmones y sus sacos aéreos. Los sacos aéreos son más o menos, las aves tienen 9, pero pueden variar dependiendo del ave. Y estos sacos les ayudan a aumentar la ligereza y ayudan a la respiración, evitan que el aumento sea excesivo en la temperatura cuando vuelan y les proveen de un poco más de oxígeno que en los mamíferos. Funcionan como si fueran un globito. Al momento de volar se inflan y guardan el oxígeno, pero estos sacos no funcionan igual que los pulmones, solo les ayudan a volverse un poco más ligeros, así que no extraen el oxígeno. Y los huesos tienen más calcio porque necesitan ser más resistentes, a diferencia de los huesos humanos, porque los huesos humanos son más sólidos, entonces al no estar huecos, la cantidad de calcio puede ser menor, a la diferencia de los huesos del ave, que al estar siendo porosos y les ayudan a contener el aire, pues necesitan ser más resistentes para evitar pues que se rompan. Otra característica de los huesos es que la columna vertebral es rígida, prácticamente es como si estuviera soldada y está en la forma de S que les comentaba anteriormente, a excepción de los vertebrados que tienen otro tipo de cuello y cola. Y la extensión que les comentaba como de la pechuga se le conoce como quilla. Está más desarrollada o más presente en las aves que son voladoras. Otra característica física pues más externa es justamente las alas y las plumas. Existen más de 23 formas en las que las aves pueden usar sus plumas, pero las plumas de las alas y de las colas son como las que les dan el contorno. En la cola están balanceadas de izquierda a derecha desde el centro, y en las alas, en un lado es más ancho y el otro más angosto. Esto es para cortar el aire. La mayoría de las plumas su función es para mantener la temperatura. Estas pueden ser las que son sedosas y las semiplumas. Y las semiplumas, en algunas aves que son nadadoras, les ayudan a flotar, como a los pingüinos. Y la cerda es alrededor de los ojos y de las fosas nasales.
Estas plumas están más presentes en las aves que comen insectos y pueden también estar alrededor de los picos. También tenemos las filoplumas, que están alrededor de la cola y las alas, y son usadas para saber cuándo es que las plumas del vuelo necesitan como mantenimiento. Son como sus indicadores para saber cuándo es que tienen que asearlas o estar más como al pendiente de que sus plumas no están tan bien. También están las plumas que son cobertoras, que son las que están en la parte más arriba de la ala, que les sirven para evitar entrar en pérdida de vuelo cuando están pues volando. Las primarias, que son las que les dan propulsión, y las secundarias, las que les ayudan a remontar el vuelo. Dentro de la pluma podemos encontrar que están como huecos en el raquis, y esto es el conducto por donde las aves alimentan a sus plumas, por donde van a estar obteniendo los nutrientes. Bueno, es lo que les mencionaba. Después, en la composición de las plumas podemos encontrar que se dividen en varias partes. Está la plumilla y el ombligo, que es lo que les mencionaba, y en el raquis de ahí se desprenden varias como barbillas y barbas, que estas como que se entretejen para darle la consistencia y la rigidez necesaria a las plumas. A diferencia de lo que muchos pueden pensar o estamos como acostumbrados a escuchar, que por ejemplo se suele pensar que los avestruces tienen pestañas. Ningún ave tiene pelo, todas las aves tienen plumas. Entonces lo que vemos como pestañas en los avestruces pues son plumas, no son pelos. Entonces, ya como en conclusión a esto de las plumas, podemos llegar a que las plumas son las que las ayudan a volar, las que las mantienen calientes y les dan calor. Son como las tres funciones más importantes de las plumas. Luego, si nos vamos un poquito a esta parte como de la historia y por qué las aves no son como tan fascinantes, es porque de ellas surge la inspiración para nosotros, para poder volar, para construir mecanismos que nos permitan volar como ellas. Todo este proceso fue súper peligroso para los humanos porque pues nos vimos muy torpes a comparación de ellas. Ellas tienen su instinto y solo volaban, y nosotros tuvimos que investigar. Una de las características que más destacan en este proceso es que identificamos que al medir sus alas son más largas que su cuerpo, a diferencia del hombre, que pues en cambio la estatura es más alta que los brazos. Y también lo que les mencionaba, la columna vertebral, que tiene huesos fusionados, no están articulados como en nosotros, lo que les provee un esqueleto un poco más rígido y les permite volar de manera más fácil. También pues es lo que les mencionaba de los huesos, que todos son muy livianos y huecos, esto para facilitarles el vuelo y que les permitan mantener su temperatura. También los músculos del pecho suelen ser más fuertes y tener mucha más fuerza para permitirles aletear a la velocidad que necesiten. Ahora, físicamente, ¿cómo es que vuelan las aves? Si nosotros comparamos el ala de un avión con el ala de un aire, tienen más o menos la misma mecánica. El aire necesita pasar por la parte más gruesa del ala para generar un impulso. En el momento en el que el aire de arriba pasa, se genera una fuerza hacia abajo y la fuerza de abajo crea otra de empuje. Entonces esto las va a mantener como en una presión constante que les permite el movimiento sobre el aire. Así que, bueno, ya distinguiendo un poquito esto, no todas las aves vuelan, pero pues sí tienen características que las van a agrupar en este tipo de aves que son las no voladoras, como que sus cuerpos están adaptados a otro tipo de movimiento. Si bien no vuelan, pueden correr o nadar, y sus huesos de las alas son más pequeños y más pesados porque no necesitan volar, no necesitan ser tan ligeras, entonces pues sus huesos pueden ser más pesados y más pequeños.
También es la reducción de la quilla, que pues no la necesitan tanto como otras aves, y tienen más plumaje porque se pueden dar como ese gusto de ser más pesadas. Algunas aves como los pingüinos, que son nadadoras, el ñandú, el kiwi, el avestruz y el emu, que comparten características similares, el kakapo, que está en peligro de extinción, y pues la gallina, que si bien algunos podemos pensar que vuelan, en realidad no es así, porque si las podemos encontrar en trepadas como en los árboles o en los techos, pero esto es porque saltan, no porque vuelen. Otra característica que es importante identificar dentro de las aves es el pico. El pico son una especie de mandíbulas que están cubiertas por una capa córnea y no tienen dientes. El pico les funciona para obtener sus alimentos, para aparearse, para defenderse y para construir sus nidos. Es como una de las herramientas más importantes que tienen en su cuerpo. La composición del pico está hecha por la cera, que es la parte más como de arriba del pico, y que es una membrana carnosa que está como hinchada. En la etapa reproductiva de las aves puede cambiar de color, de tamaño, y cubre justamente las narinas, que es la siguiente parte. En los machos la cera está un poco más desarrollada o es más gruesa. Y también pues están compuestos de la mandíbula superior y la inferior. Luego, con el pico podemos empezar a dividir a las aves. Podemos identificar, por ejemplo, a las aves rapaces, que principalmente comen, por ejemplo, las águilas grandes comen especies de otras aves como las palomas, o mamíferos como los conejos, reptiles como las serpientes, peces como las truchas y otros mamíferos como los osos perezosos. Y las águilas que son más pequeñas comen ratones, conejos, saltamontes y otras aves un poquito más pequeñas que ellas. Su pico necesita ser un poco más fuerte que el de otras aves porque necesitan desgarrar la carne de su presa. Necesitan generar una fuerza que les permita cortarla para poder tragarla. Entonces por esto su pico es más fuerte. También con este tipo de aves podemos identificar aves que son carroñeras, que si bien no cazan a sus presas, sí comen carne. Su pico suele ser más débil, y porque pues la carne ya está en descomposición, no necesitan generar tanta fuerza a diferencia de las otras aves que son rapaces. Y una característica en particular, por ejemplo, de los buitres es que su sentido del olfato es mucho más agudo que el de otras aves, porque con él pueden identificar a metros dónde es que pueden encontrar el alimento. Después pasamos a las aves que son granívoras. Estas, pues como su nombre lo dice, son las que comen granos, principalmente semillas blancas como el alpiste, y también algunas especies de granívoros pueden consumir piñas. Su pico es un poquito más corto y robusto y termina como en la forma de un cono, que les permite romper las semillas. Y una especie característica de estas aves puede ser el jilguero o el piquituerto. El jilguero en particular se posa sobre las plantas y escoge aquellas que no han madurado y de ellas extrae las semillas. Otras aves que también podemos diferenciar por su pico son las frugívoras. Estas pues obviamente comen frutos y su pico es un poco más grueso y les permite retirar pues la pulpa de la fruta, y dependiendo de la fruta que consumen pueden ser sus picos un poco más alargados o más curvos. Existen dos tipos: las, digamos, depredadoras, que comen la pulpa y no la semilla de la fruta, y las que son legítimas, que comen ambas, la pulpa y la semilla. También pueden comer algunos insectos, pero esto pues cuando no hay frutas. Su pico es más plano y corto, con algunos dientes. Bueno, terminaciones que pueden parecer dientes, pero pues como ya les mencionaba, las aves no tienen dientes. Estos bordes les van a permitir cortar los frutos y pues manipularlos o destruirlos para poder comerlos. En particular los tucanes
tienen un pico así de grande porque les facilita alcanzar los frutos que están más lejos. Esto porque si se paran cerca se pueden caer, entonces necesitan un pico que les ayude a acercarse a su alimento. Otras aves son las insectívoras. Dentro de estas podemos encontrar 4 tipos de aves diferentes. La primera pueden ser las que son como las golondrinas, que van a estar encontrando su alimento en el vuelo. Cazan a los insectos con el pico abierto y su pico es más corto y ancho y plano. Por ejemplo, las golondrinas tienen en su pico desarrollado una tipo red que les permite atrapar a los insectos cuando están en el vuelo. Otras aves son las que están en reposo, que tienen picos más cortos, finos y rectos, como el petirrojo. Y después están las aves que extraen a los insectos del suelo. Necesitan hurgar en el suelo para sacar y extraer de ahí al insecto. Y también están las aves como el carpintero, que extraen a su alimento de la corteza de los árboles. En particular, los picos, por ejemplo, del carpintero son más rectos y fuertes y tienen una lengua retráctil que les permite así comer desde la punta, si tienen espinas, las cortezas de donde están extrayendo. Y otra característica que tienen los carpinteros es que tienen como un refuerzo en el cráneo para que no se lastimen mientras están picando. También están las aves que son limícolas, que son acuáticas, tienen unos picos más largos y flexibles que les permiten buscar sobre todo invertebrados en el lodo, en los charcos o en los humedales, y mantienen la cabeza así fuera del agua gracias al pico, como las cigüeñas. Después están las aves que son piscívoras, que comen peces. Su pico es más grande y fuerte y tiene una especie como de abombado en la punta, y también están como tipo dentados para evitar que su presa escape, como las albatros o las gaviotas. Y los pelícanos, que también comen peces, tienen en particular una bolsa que es flexible al interior del pico y les permite almacenar ahí a su alimento hasta que pueden tragarlo. Esta bolsa se le conoce como bolsa gular. También están las aves filtradoras como los patos, que necesitan de picos anchos y planos para eliminar el agua y los minerales, empujando así con la lengua y conservar a los organismos que encuentran. Tienen también unas estructuras en el borde que se llaman lamelas. Esto está más presente en los flamingos, y son más o menos el mismo mecanismo que necesitan las ballenas para poder filtrar su alimento. Así ellas buscan en el agua y solo gracias a las lamelas les permiten el paso a los organismos que están buscando consumir y dejan afuera las partículas de arena o grava que pueden estar presentes. También están las aves que son nectarívoras, como los colibríes. Estos introducen el pico en las flores y su pico suele ser más fino y alargado dependiendo de la especie de flor que esta ave esté buscando, y funcionan como si fueran un popote. Tienen una lengua larga que les permite extraer el néctar. Y bueno, otra característica de las aves son las patas. Tienen diferentes tipos de huesos. En particular, el fémur es como la parte que podemos ver del ave, que visiblemente es muy corta, pero en realidad es más larga de lo que parece. Tienen sus huesos fusionados y tienen de 3 a 4 dedos. Y la mayoría de las aves camina como de puntillas. Existen varios tipos de patas: las anisodáctilas, las higodáctilas, las heterodáctilas y los sindáctilas, y las pamprodáctilas. Estas las vamos a dividir dependiendo del tipo y la organización de los dedos y la cantidad de los dedos. En particular, los que son tridáctilos, pues obviamente tienen 3 dedos, nada más. Estos pueden ser pues para posarse en superficies planas y cilíndricas, como las ramas, y los didáctilos, que solo podemos encontrar ahí a las avestruces, que son
las que podemos ver como si tuvieran 2 dedos únicamente. Entonces, estos mecanismos los van a diferenciar a lo que comen. Pueden ser rapaces, arborícolas, acuáticas, trepadoras, avestruces y zancudas. Bueno, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Esto es porque en particular los pájaros son del orden de los paseriformes, que es un orden de aves de tamaño más pequeño y se caracterizan porque son las aves que pueden cantar, que son canoras. A diferencia de las otras aves que no cantan, pues no van a ser pájaros. También podemos encontrar a las aves que son migratorias. Las aves que son migratorias podemos pensar que se mueven de un lugar a otro simplemente por la temperatura que varía entre las estaciones del año, pero en realidad lo hacen con la intención de buscar los recursos que están disponibles entre estas temporadas. Suelen migrar para buscar hogar y alimento. Las aves, dependiendo de su especie, van a buscar viajar durante el día o la noche. Es más común que las aves migren en la noche porque encuentran menos peligros y se pueden desgastar un poco menos porque no hay tanto calor. Entonces el consumo de energía es menor y pueden guiarse mediante las estrellas. Sin embargo, también hay aves que van a preferir viajar de día. Y increíblemente, pues todas las aves tienen como una orientación o una brújula interna que les dice hacia dónde deben volar. En México hay 4 especies principales que podemos identificar, que es el pelícano blanco, el pato de cabeza roja, el colibrí de cola ancha y la golondrina común. Dentro de este proceso podemos encontrar aves diferentes. Pueden ser residentes migratorias de paso y extraviadas. Las residentes son las aves que siempre van a estar presentes en el mismo lugar durante todo el año. Las migratorias son las que solo vamos a encontrar en una temporada y las de paso son las que podemos ver mientras están haciendo este viaje de migración. Y las extraviadas pues son algunas aves que suelen perderse en el camino y que no deberían estar en el lugar en donde las estamos viendo. Suelen ser muy extrañas, pero llega a pasar. Otra característica de las aves es su reproducción. Todas tienen un mecanismo diferente, pero en particular los machos, las aves que son machos, tienen colores más visibles. Esto se le conoce como la capacidad que les van a dar para reproducirse. En general, si lo comparamos con nosotros, solemos estar atraídos por colores más llamativos, por situaciones que vamos a asimilar a que tienen una capacidad de reproducción más alta. Y a comparación de los machos, las hembras suelen ser un poco más pardas, tienen colores más oscuros que les permiten esconderse para así poder cuidar a sus huevos y no ser depredadas. También van a poder poner sus nidos en la parte como alta de los árboles, que son los nidos de aves tejedoras, o en la parte baja, que son pues los nidos que conocemos un poco más comunes, como los huevos de las gaviotas. Ahora, pasando un poquito más a la problemática que viven las aves en México, identificamos que hay 392 especies de aves que están bajo la categoría de riesgo en la NOM 059 de Semarnat. Probablemente de todas estas 392, 19 están extintas en el medio silvestre, 95 en peligro de extinción, 126 en categoría de amenazadas y 152 sujetas a protección especial. En general, tenemos a 1107 especies de aves, pero de esas 1107 solo las 392 que les mencionaba están consideradas como protección. En México son muy importantes por 3 razones principales. La primera es una razón económica, que como conocemos, por ejemplo, a los pollos, que nos van a permitir estar obteniendo alimento, y también algunas especies como el avestruz, que son criadas para poder consumirlas, y también especies que son un poco más exóticas como el pavo real, que podemos utilizarlos para
situaciones como de adornos, estética, incluso para la ropa. Estas lamentablemente pues suelen explotar demasiado a estos animales solo con el fin de quitarles sus plumas. En la parte cultural, pues identificamos varios aspectos o aves diferentes. La principal es pues que obviamente nuestro escudo tiene un ave. Simplemente por eso deberíamos cuidarlas, porque representan una parte muy importante en todo el proceso histórico y cultural. También contamos con muchas leyendas y mitos que puede ser desde Quetzalcóatl, que era una especie de serpiente emplumada, que en realidad, pasado como a la vida real, es un ave, el quetzal, que en el vuelo parecía como si fuera una serpiente con plumas, y otros mitos como el que las lechuzas pues son plumas. Este tipo de especies lamentablemente, de leyendas lamentablemente pone al ave en cierto riesgo, porque las personas que creen en estos mitos o en estas leyendas cazan al ave solo para evitar algún tipo de presagio que puede estar asimilado a la leyenda. Y su importancia biológica, como son las aves que son polinizadoras como el colibrí, las aves que controlan plagas como los carpinteros, y las aves que son que comen alimento en procesos de descomposición y ayudan a que el proceso de reintegración de los recursos pues sea un poco más acelerado. Y ahora, ¿cuál es el uso que le damos a las aves en México o en el mundo? La mayoría de las aves que podemos conocer son utilizadas como mascotas, después como alimento, como deporte, moda, medicina y artesanías. Entonces vemos que la población común es la que más uso les da y sobre todo es como para mascotas, que en realidad un uso que se pueda considerar importante pues no lo es. Tener un ave como mascota no trae nada bueno, y casi la mitad de todas las especies de aves pues son utilizadas de esta forma por los seres humanos. Otras cosas que amenazan a las aves puede ser la deforestación y los incendios forestales. Estamos acabando en un tiempo muy acelerado con los recursos forestales, que para las aves representan alimento y hogar. También, como les mencionaba, los usamos como si fueran mascotas, y esto provoca que el tráfico de especies sea más fuerte, y también la cacería furtiva. Estos solo pues son como fines de diversión que en lo personal no considero que traigan ningún beneficio al medio ambiente, y las especies que son invasoras que también ponen en riesgo a otras aves como las palomas, porque se reproducen muy rápido y abarcan espacios que no son suyos, desplazando así otras especies. En México, pues esta parte del tráfico de aves se caracteriza, está más presente en las aves que son como los pericos, que son pistácidos y están traficados cerca de un 80%, y mueren por lesiones, estrés y maltrato. Podemos encontrar que estos periquitos los trafican principalmente como en botellas de plástico, ahí los meten y se los llevan escondidos, y de todos los que pueden ser rescatados, pues un número muy pequeño sobrevive, y pues están protegidos por el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, que menciona que queda prohibida la importación, la exportación y la reexportación de cualquier especie de pistácido dentro de nuestro país. Ahora, ¿qué podemos hacer para conservar a las aves? En general, las actividades de monitoreo biológico son súper importantes para que nosotros generemos estrategias de manejo y conservación que permitan proteger a las aves y los recursos naturales. Se suele trabajar mucho con las comunidades donde están presentes las aves, y son un punto súper fundamental para poder conservarlas e identificar cuáles son las aves que están presentes en esa zona, y así poder protegerlas de una manera más eficiente, aprovechando los recursos que tienen alrededor y protegiéndolos también desde la parte cultural que ellos tienen súper presentes. Así que, pues bueno chicos, creo que sería todo así a grandes rasgos
de lo que les podría mencionar de las aves. Hay muchísimas cosas más, porque las aves son súper complejas, pero pues básicamente es esto. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos a la página del ático y seguir fortaleciendo un poquito este tema. Y les agradezco mucho su atención. Gracias, Jessy. Gracias, Jessy. Creo que nos comentas un tema muy muy interesante. interesante. Me agradó Me la parte agradó que la parte que decías la importancia de las importancia aves, de las pero más que aves. nada cómo es que las actividades humanas estamos dañando, pues sí, reduciendo el número de especies, que más que nada son actividades que no ejercen un valor prioritario en la vida de las personas. Y como escuchaba por ahí, la belleza de la naturaleza no radica en poseerla. Entonces debemos aprender como individuos a respetar a los elementos de la naturaleza, a que las aves no nacieron y están en el planeta para ser mascotas y no fomentar estas costumbres que antes se tenía, que ahora ya no he visto tanto. Por ejemplo, antes en las casas de las abuelitas había mucho de que muchas aves en cautiverio, en pequeñas jaulas, ahora ya no es tan común, al menos en las ciudades, yo ya no he visto tanto, pero sí sigue existiendo. Entonces yo creo que es desde ahí, no solo las aves, sino todos los animales, saber que no son mascotas, que no están, que esos no son sus fines, sus metas aquí en el planeta, por así decirlo. Entonces, me pareció una plática muy interesante y pues como ya lo comentaba Jessie, cualquier duda, comentario, sugerencia o algunos temas que deseen escuchar, escríbanos en los comentarios y nosotros con mucho gusto les daremos seguimiento, responderemos sus dudas. Y pues nada, sería todo de mi parte y muchas gracias a todos los que nos escucharon.